Bienvenidos estudiantes a la clase número 3 de nuestra materia Lengua y Literatura. En esta clase 3 vamos a trabajar con distintos temas. Vamos a hablar de la lengua, el texto y el discurso y a tratar el tema de la literatura como género discursivo. Veremos el vínculo entre la literatura y lo social. También trataremos de pensar sobre la relación entre literatura y ficción. Hablaremos también de intertextualidad y finalizaremos esta clase trabajando con géneros literarios. Cada vez que un hablante usa el lenguaje, se está frente a un acontecimiento discursivo. El discurso es entonces un hecho lingüístico y también es un hecho social. En cada acontecimiento discursivo interviene la lengua. La lengua, como ya vimos en clases anteriores, es un código. Los códigos son anteriores a los individuos y determinan su comportamiento, mientras que a la vez esos mismos códigos van transformándose gracias a la acción de los individuos determinados por ellos. Entonces, una lengua es un conjunto de signos. La lengua es aquello que se utiliza para hacer un discurso. Entonces, la lengua es un conjunto de signos y los signos son una entidad doble. Son una entidad que tiene dos aspectos, que es el aspecto material el aspecto material está formado por los sonidos y el aspecto del concepto. Entonces, el signo lingüístico es una clase especial de signos y la más importante en la comunicación humana. El concepto de signo lingüístico fue propuesto por un lingüista que se llamaba Ferdinand de Saussure y ha tenido amplia aplicación en la lingüística. Por ejemplo, la semántica se encarga de estudiar el significado de dichos signos. Entonces, estas unidades de la lengua, llamadas signos lingüísticos, tienen dos caras. Tienen, por un lado, la cara del significado, o sea, es la cara asociada al sentido, y la cara del significante, que es la cara asociada al sonido. Veamos, por ejemplo, las palabras bicicleta y mesa. En el gráfico se representan estas dos caras del signo lingüístico. Frente a la palabra bicicleta hay algo que resuena en relación al sentido. Cuando uno dice la palabra bicicleta, aparece mentalmente la imagen de este medio de transporte. Y a su vez, ese signo tiene una parte material, que es la parte de los sonidos. Lo mismo sucede con la mesa. La palabra mesa, el signo lingüístico mesa, tiene dos caras. El significante, compuesto por los fonemas que integran la palabra mesa y que hacen que esta palabra tenga determinado sonido, y el significado asociado a un sentido, a una imagen visual que se nos representa cuando estamos frente a este signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico es la unidad de la lengua. La lengua se utiliza para generar discursos.
Uno de los discursos que vamos a ver en esta clase es la literatura. Bien, dijimos que uno de los discursos que vamos a trabajar en esta clase es la literatura. La literatura saca su riqueza justamente de explotar las posibilidades de significar que tienen los signos. Por eso se dice que la palabra poética es esencialmente plurisémica, es decir, que tiene muchos sentidos o muchos significados. Ya dijimos que toda vez que se usa el lenguaje, se está produciendo un discurso. Cada práctica social, por ejemplo la ciencia, la educación, el periodismo, la política, la religión, la literatura, tiene un conjunto de discursos con ciertas características que son comunes en la forma de estar construidos y en el vocabulario. Los géneros discursivos son múltiples y heterogéneos, porque varían con el tiempo y crecen o decrecen de acuerdo con la importancia de la práctica social que representan. Un género es entonces una agrupación de textos que cumplen funciones sociales similares y tienen ciertas características formales en común. Cada género se puede dividir en subgéneros y debemos conocer las convenciones que los regulan. Podemos decir entonces, desde este punto de vista, que la literatura es un gran género discursivo que tiene a su vez tres grandes subgéneros que son el género narrativo, el dramático y el lírico. Entonces dijimos que la literatura es un género discursivo. Un texto se considera como género discursivo si incluye las siguientes características. Tiene que incluir un tema de qué habla, la estructura tiene que estar organizado de determinada forma, el estilo, usar determinados recursos y la función, para qué se habla y para quién se habla. Entonces, una forma de poder clasificar todos los textos que circulan en nuestra sociedad es entender que son distintos tipos de géneros discursivos. ¿Cómo nos damos cuenta de que son distintos tipos de géneros discursivos? A partir de su tema, de su estructura, de su estilo y de su función. Bien, dijimos que la literatura entonces es un género discursivo y dentro de este género discursivo, literatura, tenemos distintos subgéneros que son el género narrativo, a veces se lo denomina épico, el género lírico y el género teatral o dramático. La literatura es una institución social y es un concepto histórico. Establecer qué es la literatura y qué textos son literarios necesita un enfoque histórico, porque con los tiempos ha ido cambiando a qué se llama literatura. Para Aristóteles, por ejemplo, literatura era el arte que copiaba o imitaba en verso el lenguaje humano para contar historias imaginadas. Eso era la literatura para Aristóteles. Así, el texto literario se oponía a la historia, porque mientras la historia contaba efectivamente lo que había sucedido, la literatura contaba lo que podría haber sucedido. Entonces, Aristóteles definía en su época la literatura de esta manera. Hoy ya está pactado o institucionalizado lo que es la literatura. ¿Será literatura aquello que las instituciones interesadas
en ella designen como tal. Estas instituciones son, en principio, la escuela y la universidad, la crítica especializada y las instituciones que otorgan premios, los medios de comunicación como los suplementos culturales, los programas radiales o televisivos. Hasta el siglo XIX, la escritura literaria estaba guiada por reglas bastante estrictas para que fuera leída y aceptada. A comienzos del siglo XX va cambiando y se da un fenómeno que se llama el fenómeno de las vanguardias. Vanguardia significa quienes van adelante. Este fenómeno se da en todas las esferas del arte, no solo en la escritura, y se revoluciona el concepto de lo que es llamado obra, autor y estilo. Por lo tanto, el arte contemporáneo es muchísimo más libre de lo que fue en siglos anteriores. De todas maneras, como ya mencionamos, el ámbito de la literatura no es fijo, ni depende de otra cosa que de las variables sociales. De modo que siempre que se estudia el sistema hay que considerar en qué momento y frente a qué discursos literarios o no se escribe la literatura. La literatura es ficción. ¿Por qué? Porque hace un uso estético de la lengua, es un discurso ficticio. Esto quiere decir que entre el autor y el lector se establece un pacto gracias al cual lo que se escribe y se lee no es considerado verdadero en el sentido de real. Que suceda, hubiera sucedido o fuera a suceder efectivamente así. En literatura, el mundo que se representa es un mundo imaginario. Y es imaginario también la representación del yo que habla, aquel a quien habla y todos los actos del lenguaje que en distintos planos configuran esa comunicación. Pensemos qué es el texto literario. La literatura es un acto de comunicación especial en que el emisor y el receptor no comparten espacio y tiempo. Hay un autor ideal y un lector ideal. También dijimos que la literatura forma parte de los géneros discursivos, es un tipo de género discursivo. ¿Cuáles son las características del lenguaje literario? El lenguaje literario es plurisignificativo. ¿Qué significa plurisignificativo? Que tiene muchos significados. Es decir, es polisémico, tiene mucho sentido. Frente a un texto no hay una sola lectura posible, sino que se pueden hacer varias lecturas, hay varios niveles de análisis. El léxico es connotado y subjetivo. Se usan metáforas y símbolos. Se utiliza muchas veces la función poética. ¿Por qué? Porque el lenguaje se desvía del uso común, del uso literal, y empieza a funcionar estéticamente. Se utiliza el lenguaje para generar placer en el receptor y se trata de resaltar ese mensaje mediante distintos recursos, que son recursos que actúan en el plano fonológico, en el plano morfosintáctico y en el plano léxico. Como dijimos anteriormente, dentro de los géneros literarios tenemos el género literario narrativo, el género lírico y el dramático. El ensayístico también es un género literario, pero no nos vamos a concentrar en él. Vamos a ver ahora un concepto que es muy importante para la literatura, que se llama intertextualidad.
Las obras literarias están escritas por un autor, formado a partir de lecturas y relatos que conformaron su universo literario. Es decir, el autor es un lector y no escribe desde la nada, sino que escribe a partir de sus múltiples lecturas. Con frecuencia pueden reconocerse en las obras ecos de otras lecturas preexistentes. Entonces se llama intertextualidad a la relación que se establece entre dos textos a partir de la inclusión de uno en otro. Se llama intertextualidad a la relación que se establece entre dos textos a partir de la inclusión de uno en otro. La referencia puede estar hecha en forma de cita o de alusión, o bien puede estar dada por la presencia de un personaje o de una situación ya presentada en otro texto, o por la cita de un fragmento de la obra. El reconocimiento de la intertextualidad está en relación directa con la competencia cultural e ideológica de los receptores, es decir, con su conocimiento. Cuanto más conozca un lector de literatura, más podrá darse cuenta de esta relación de intertextualidad. Su decodificación es más fácil cuanto más estereotipado y universal es el enunciado aludido o citado. Por ejemplo, si en una novela se cita a Don Quijote, la gran mayoría de los lectores podrán reconocer la intertextualidad. Si en cambio se hace referencia a un personaje menos conocido, serán menos los lectores capaces de reconocerla. Entonces, un autor nunca escribe de la nada, sino que se inscribe en la tradición de la que forma parte. Es decir, lo que escribe está inserto en un largo tejido de otros textos. Es posible ver entonces de qué modo se conecta con los textos precedentes y contemporáneos. Entonces, la intertextualidad es una relación de copresencia, es decir, de presencia simultánea entre dos o más textos. A ver, veamos un poco los distintos tipos de intertextualidad. Como dijimos, la intertextualidad es una relación transformativa de una obra con otro texto anterior. Es necesario que el diálogo se produzca al nivel de la construcción del texto. Es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir del diálogo con otro texto anterior. El plagio es una imitación consciente de un modelo sin indicar la fuente de referencia. Es decir, cuando no se indica que eso no es de la autoría, digamos, del emisor, del quien hizo ese texto, se está plagiando porque se está imitando de manera consciente una obra ya realizada por otra persona. El plagio puede ser temático y estilístico, y dentro del plagio no hay relación de creatividad. El plagio se puede definir entonces como tomar prestado sin declararlo al texto del otro. Es decir, se trata de una cita literal en la que no se avisa que es otro el autor. La influencia, que es otro tipo de intertextualidad, es la imitación inconsciente de un modelo y generalmente es temática, aunque puede ser estilística. Y si se asume con creatividad puede llegar a ser muy beneficiosa.
Bien, volviendo a los géneros literarios, dijimos ya que la literatura es un género discursivo que tiene a su vez 3 grandes subgéneros. El género lírico, el género dramático y el género narrativo. El género lírico es la parte de la literatura que se escribe en verso. También puede haber prosa poética y tiene diferentes representaciones como el poema, las cancioncillas o la épica. En el género lírico hay un uso especial del lenguaje, que es un uso poético, y también se utilizan diferentes recursos estilísticos como la metáfora, la comparación, las imágenes sensoriales, la personificación, etc. Otro género dentro de la literatura es el género dramático. Este género es el género que se utiliza para representar o actuar la historia. Se escribe en forma de diálogo y tiene un libreto y un escenario. El género dramático es el género de las obras de teatro. En las obras de teatro, el autor escribe su historia con el objetivo de que ésta sea representada a través de actores en un escenario. En la historia van a predominar los diálogos y también va a haber acotaciones escénicas o didascalias, que son indicaciones sobre el modo de actuar de los actores, sobre su vestimenta, sobre el lugar en el que transcurren los hechos, etc. Otro género es el género narrativo. El género narrativo es el género literario que se utiliza para contar historias. Se escribe en prosa y abarca la gran mayoría de la escritura literaria. Algunas de las manifestaciones del género narrativo son el cuento, la novela y la fábula. Bien, en esta clase número 3 de Introducción a la Literatura de la materia Lengua y Literatura 1, trabajamos con el concepto de lengua, con el concepto de discurso, hablamos de la literatura como género discursivo, tratamos del tema de la literatura como institución social, el concepto histórico de la literatura. Hablamos del vínculo entre la literatura y la ficción. Pensamos las relaciones entre los diferentes textos en la literatura o la intertextualidad. Y finalizamos trabajando con los géneros literarios. Como siempre, recomendamos leer más información, buscar información o guiarse a partir de los cuadernillos para complementar estas microclases o videos educativos. Muchísimas gracias.